Ella solo quería una oportunidad de amar, y terminó cambiando el destino de todos nosotros. Las palabras del oficial Ramírez resonaron en el silencio de aquella madrugada, mientras observaba la escena que tenía frente a él. Un hombre de traje empapado sosteniendo a un bebé contra su pecho, junto a una niña que finalmente dormía en paz, su rostro aún húmedo por la lluvia, y las lágrimas pero extrañamente sereno, como si después de una tormenta interminable, hubiera encontrado por fin un puerto seguro. Pero para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder 18 horas, a aquella mañana gris que cambiaría la vida de todos para siempre. La lluvia caía sobre la Ciudad de México con esa persistencia monótona que caracteriza las mañanas de octubre, transformando las calles en espejos oscuros, donde se reflejaban las luces de neón de los comercios y los faros de los vehículos que avanzaban con prisa desesperada. El cielo era una sábana plomiza que parecía descender metro a metro sobre la ciudad, oprimiendo el ánimo de sus millones de habitantes que corrían bajo paraguas negros, todos convertidos en sombras anónimas con un solo propósito: llegar a algún lugar seco, donde no tuvieran que sentir el frío penetrante que calaba hasta los huesos. En la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón, sentada directamente sobre el pavimento mojado, sin cartón ni manta que la protegiera de la humedad que subía del suelo, estaba ella. Una niña que no podía tener más de 9 años, con el cabello negro pegado al rostro por la lluvia, la piel morena marcada por cicatrices pequeñas y la mirada oscura que había visto demasiado para su edad. Llevaba una camiseta rosa descolorida, varias tallas más grande y un pantalón de mezclilla rasgado en ambas rodillas. Sus pies descalzos, pequeños y sucios, estaban azulados por el frío, pero lo que llamaba la atención, lo que hacía que algunos transeúntes giraran brevemente la cabeza antes de seguir su camino sin detenerse, eran los 2 bebés que sostenía contra su pecho. Los gemelos no tendrían más de 3 o 4 meses. Estaban envueltos en trapos que alguna vez fueron blancos pero ahora eran de un gris indefinido, manchados con mugre y humedad. Uno de ellos lloraba con ese llanto agudo y desesperado que solo los bebés hambrientos pueden emitir, un sonido que cortaba el aire como una sirena. El otro permanecía callado, demasiado callado quizás, sus ojitos apenas abiertos mirando al vacío. La niña los mecía alternativamente, susurrándoles palabras que nadie más podía escuchar, promesas que una criatura de su edad no debería tener que hacer. Ya, mis amores, murmuraba con voz ronca. Ya va a pasar. Les prometo que van a estar bien. No los voy a dejar. Nunca los voy a dejar. La gente pasaba a su lado como si fuera parte del mobiliario urbano, otra pieza más del paisaje de miseria que adornaba las esquinas de la megalópolis. Una mujer con tacones altos y abrigo de lana se cambió de banqueta al verla. Un hombre de corbata aceleró el paso mirando su reloj, como si tuviera una urgencia más importante que la escena que se desarrollaba frente a él. 2 estudiantes con mochilas pasaron riendo, ajenos completamente a la pequeña figura empapada. En la ciudad más grande del mundo es fácil ser invisible. Es fácil desaparecer entre millones de personas y que nadie note tu existencia. La niña lo sabía. Había aprendido esa lección hacía mucho tiempo, pero entonces, el rugido suave de un motor alemán de lujo se detuvo justo frente a ella. Un Mercedes-Benz negro, tan pulido que reflejaba las gotas de lluvia como diamantes cayendo sobre su superficie inmaculada, se estacionó en un lugar prohibido. Los limpiaparabrisas se detuvieron. Por un momento no pasó nada. La niña levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los vidrios polarizados del auto, sin poder ver quién estaba dentro, pero sintiendo que era observada con una intensidad que le erizó la piel. Dentro del vehículo, Sebastián Montalvo, 52 años, director ejecutivo de una de las empresas de tecnología más importantes de América Latina, fundador de 3 startups exitosas, inversor en mercados globales, y hombre acostumbrado a tomar decisiones que movían millones de dólares con un simple clic, se quedó paralizado mirando a través del cristal. Su mano derecha, que segundos antes sostenía su iPhone,
Mientras revisaba el precio del Bitcoin que había subido 3% en la última hora, cayó lentamente sobre su regazo. Su chofer, Miguel, un hombre de unos 60 años que llevaba trabajando para la familia Montalvo desde que Sebastián era un adolescente, se giró desde el asiento del conductor. «Señor Montalvo, ¿está todo bien?» Sebastián no respondió inmediatamente. Seguía mirando a la niña, a los bebés en sus brazos, a la forma en que ella los protegía del viento inclinándose sobre ellos, usando su propio cuerpo como escudo contra los elementos. Algo en esa imagen le atravesó el pecho como un cuchillo oxidado, removiendo capas de indiferencia cuidadosamente construidas durante años. «Detén el motor», dijo finalmente con voz tensa. «Señor, he dicho que detengas el motor». Miguel obedeció, confundido. Sebastián Montalvo nunca se detenía. Era un hombre en perpetuo movimiento, siempre de una reunión a otra, de un país a otro, de una transacción a otra. El tiempo era dinero, y él no desperdiciaba ninguno de los dos. Pero ahora estaba allí sentado, inmóvil, mirando a una niña de la calle como si ella fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Y entonces, todo se aceleró. El aullido de sirenas llenó el aire. Una patrulla de la policía de la Ciudad de México apareció desde la calle transversal, sus luces azules y rojas rebotando en los charcos y las ventanas de los edificios. Se detuvo bruscamente junto al Mercedes, y de ella descendieron 4 oficiales, 3 mujeres y un hombre, todos con impermeables azules que brillaban con la lluvia. La oficial más alta, una mujer de unos 35 años con expresión severa y cabello recogido en una cola de caballo apretada, se acercó directamente a la niña. «Tú, niña, quédate donde estás, no te muevas». La niña se puso de pie de un salto, tambaleándose ligeramente por el peso de los bebés, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared de un edificio. Sus ojos se abrieron enormes, llenos de pánico animal. «No», susurró. «No, por favor». Los otros 3 oficiales formaron un semicírculo alrededor de ella, cortando cualquier ruta de escape. La oficial alta sacó una libreta de su bolsillo. «Oficial Sánchez, División de Menores. Recibimos un reporte de una menor con 2 bebés en esta zona. ¿De dónde sacaste a esas criaturas?» «Son míos», gritó la niña, su voz quebrándose. «No se los voy a dar. Tranquilízate, nadie te va a hacer daño. Solo necesitamos saber de dónde vienen esos bebés. ¿Los encontraste? ¿Alguien te los dio? Son mis hermanos, yo los cuido. Ustedes no entienden nada». La lluvia aumentó su intensidad, como si el cielo mismo estuviera reaccionando al drama que se desarrollaba en la calle. El bebé que había estado llorando aumentó el volumen de su llanto. Un sonido desgarrador que hacía que varios transeúntes se detuvieran finalmente, formando un círculo de espectadores curiosos. Los teléfonos celulares aparecieron, grabando, documentando, convirtiendo el sufrimiento humano en contenido para redes sociales. Sebastián Montalvo salió del coche. Miguel le gritó que no lo hiciera, que no se involucrara, pero él ya estaba afuera. La lluvia empapando su traje de Armani de $3,000, el agua escurriendo por su cabello perfectamente cortado. Se acercó al círculo de oficiales con pasos decididos, su presencia natural de autoridad haciendo que todos se giraran hacia él. ¿Qué está pasando aquí? Su voz tenía ese tono de comando que había usado en 1000 salas de juntas, pero ahora con un filo de algo más, algo parecido a la urgencia genuina. La oficial Sánchez lo evaluó rápidamente. Traje caro, reloj Patek Philippe, postura de alguien acostumbrado a que le obedezcan. «Señor, esto no le concierne. Es un asunto policial. Le pido que regrese a su vehículo». ¿Es asunto policial acosar a una niña bajo la lluvia? ¿Qué ha hecho? ¿Qué crimen ha cometido? Recibimos un reporte de una menor con bebés que podrían haber sido sustraídos. Es nuestro deber investigar. Sebastián miró a la niña, quien lo observaba con una mezcla de terror y esperanza desesperada, como un animal herido que no sabe si el humano que se acerca viene a ayudarlo o a darle el golpe final.
Los bebés lloraban ahora ambos, sus caritas arrugadas y rojas, mojadas por la lluvia que caía sin piedad. ¿Y su deber incluye interrogarla bajo la lluvia como si fuera una criminal? ¿Dónde está el protocolo de protección a menores? ¿Dónde está la asistente social? La oficial Sánchez apretó la mandíbula. Ya fue llamada. Está en camino. Mientras tanto, necesitamos asegurar el bienestar de los bebés. El bienestar de los bebés, repitió Sebastián, y había algo en su voz, una amargura que no había estado allí antes. ¿Saben cuánto tiempo lleva esa niña protegiéndolos bajo la lluvia? ¿Cuánto tiempo han estado ustedes buscándola mientras ella moría de frío sosteniéndolos? Señor Montalvo. Otra voz. El oficial Ramírez, el hombre del grupo, se acercó. Disculpe, lo reconocí por las revistas. Con todo respeto, no sabe de qué está hablando. Esta niña escapó de un refugio del DIF hace 2 días con estos bebés. No sabemos si son realmente sus hermanos o si los tomó. Podría estar en peligro. Los bebés podrían estar en peligro. ¿Escapó de un refugio? Sebastián se giró hacia la niña. ¿Por qué huiste? La niña lo miró y en sus ojos había una tristeza tan profunda, tan antigua, que parecía imposible que cupiera en alguien tan joven. ¿Por qué iban a separarlos? Dijo con voz temblorosa. Dijeron que iban a mandar a mis hermanos con una familia y a mí con otra. Que nadie quería adoptar 3 niños juntos. Pero ellos solo me tienen a mí. Solo a mí. Si nos separan, van a crecer sin saber que tienen una hermana. Van a crecer solos. Y yo prometí, cuando mamá murió, le prometí que nunca los dejaría. Las palabras cayeron como piedras en agua profunda, creando ondas de silencio. Incluso la oficial Sánchez vaciló, su expresión endurecida agrietándose ligeramente. Los espectadores murmuraban entre ellos. Alguien sollozó audiblemente. Sebastián sintió algo romperse dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante años desde aquella noche horrible, cuando su hija de 7 años, Valeria, su princesa de ojos verdes y risa como campanillas, murió en un accidente automovilístico junto a su madre. Desde entonces, había convertido el dolor en ambición, el amor en dinero, la memoria en ausencia. Había construido un imperio como monumento a su propia capacidad de no sentir. Pero ahora, mirando a esta niña desesperada que se aferraba a sus hermanos con la misma devoción con la que él debería haber protegido a los suyos, todas esas paredes comenzaron a desmoronarse. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Lucía, susurró ella. Lucía, yo soy Sebastián, y te prometo que no voy a dejar que te separen de tus hermanos. La oficial Sánchez intervino. Señor Montalvo, con todo respeto, usted no puede prometer eso. Hay protocolos, leyes, procedimientos establecidos por el Sistema Nacional DIF que... Me importa muy poco lo que digan los procedimientos, cortó Sebastián, y ahora su voz tenía el filo de acero que había intimidado a competidores y socios por igual. Esos bebés necesitan atención médica inmediata. La niña también. Todos están empapados, probablemente hipotérmicos. Mientras ustedes deciden qué formulario llenar, yo voy a hacer algo al respecto. Se quitó su saco y se lo puso sobre los hombros a Lucía, cubriéndola a ella y a los bebés. El saco era enorme para ella, arrastrándose por el suelo, pero era cálido y estaba relativamente seco por dentro. Lucía lo miró con ojos enormes, incrédula. Miguel, llamó Sebastián, y su chofer apareció inmediatamente con un paraguas. Lleva a Lucía y a los bebés al coche. Enciende la calefacción al máximo. Señor Montalvo, no puede llevársela, protestó la oficial Sánchez, pero había menos convicción en su voz ahora. ¿Va a arrestarme, oficial? Adelante. Será una historia interesante para los medios que ya están grabando. Empresario millonario arrestado por ayudar a una niña y 2 bebés en la lluvia mientras la policía observaba. Estoy seguro de que el jefe de policía de la ciudad apreciará la publicidad. La oficial Sánchez apretó los labios conflictuada. El oficial Ramírez le puso una mano en el hombro y negó ligeramente con la cabeza. Tenían órdenes de localizar a la niña y llevarla de regreso al refugio. Pero las cosas se habían complicado. Este hombre tenía poder,
recursos, y lo que era peor, tenía razón. Los protocolos decían que debían priorizar el bienestar de los menores por encima de todo, y en este momento, sacarlos de la lluvia parecía más importante que llenar papeles. «Está bien», dijo finalmente Sánchez, «pero nosotros los acompañamos, y la trabajadora social viene en camino. Esto no termina aquí». «No esperaba que terminara», respondió Sebastián. En los siguientes 30 minutos, mientras esperaban dentro del Mercedes con la calefacción haciendo ruido reconfortante y secándolos lentamente, ocurrió algo extraño. Lucía, sentada en el asiento trasero de cuero suave, sosteniendo a sus hermanos que finalmente habían dejado de llorar, comenzó a relajarse. Sebastián, sentado frente a ella en el asiento plegable, la observaba en silencio. Miguel había ido a comprar fórmula para bebés y pañales a una farmacia cercana, regresando empapado pero con una bolsa llena de suministros. «No sé cómo se hace esto», admitió Lucía mientras Sebastián intentaba torpemente preparar un biberón con las instrucciones que Miguel había conseguido. «Siempre lo hacía mamá». «¿Cuándo murió tu madre?», preguntó Sebastián gentilmente mientras agitaba la fórmula. «Hace 2 meses. De cáncer. Estuvo enferma mucho tiempo. Los bebés son de ella. Nacieron antes de que se fuera. Papá nos dejó cuando ella se enfermó. Dijo que no podía con todo. Mamá me hizo prometer que cuidaría a mis hermanos, que nunca los dejaría solos». Sebastián sintió un nudo en la garganta. «¿Y has estado cuidándolos tú sola desde entonces?» «El DIF nos encontró después del funeral. No teníamos a nadie más. Nos llevaron a un refugio. Estaba bien, supongo. Había comida, camas. Pero luego dijeron que habían encontrado una familia que quería adoptar a los gemelos. Solo a los gemelos. Y que a mí me iban a mandar a otro refugio, uno para niñas más grandes. Dijeron que era imposible encontrar a alguien que quisiera 3 niños de diferentes edades, que tenía que entender que era lo mejor para todos. ¿Pero tú no lo creíste?» «No, señor, porque mamá me los confió, y una promesa es una promesa. No importa qué digan los adultos». En ese momento, el teléfono de Sebastián vibró. Era su asistente, Roberto, con quien tenía una videollamada programada hace 20 minutos sobre una inversión importante en criptomonedas. Contestó, sabiendo que no podía posponer esto indefinidamente. «Sebastián, por Dios, ¿dónde estás?». La cara preocupada de Roberto apareció en la pantalla. «Los inversores de Singapur están esperando. Necesitamos tu autorización para cerrar la transacción del Ethereum. Estamos hablando de $15 millones. Roberto, algo surgió, necesito que pospongas». «¿Posponer? ¿Estás loco? El mercado está en el punto perfecto. Si esperamos 2 horas más, podríamos perder el margen de ganancia. Esto es lo que hemos estado planeando durante semanas». Sebastián miró la pantalla de su teléfono. Luego miró a Lucía, quien estaba dándole el biberón a uno de los gemelos con una concentración total. Su pequeño rostro serio y determinado. Pensó en todos los años que había pasado persiguiendo números en pantallas, fortunas digitales que aparecían y desaparecían con cada fluctuación del mercado. Bitcoin, Ethereum, tokens, NFTs, todo ese mundo intangible que había consumido tanto de su tiempo y energía. Y de repente, todo le pareció ridículamente irrelevante. «Hazlo tú, Roberto. Tienes mi autorización completa. Haz lo que creas mejor». «¿Yo? Pero confío en ti. Ahora tengo algo más importante que atender». Colgó antes de que Roberto pudiera protestar más. Lucía lo había estado observando. «¿Era importante?», preguntó. «Pensé que sí», respondió Sebastián. «Pero me equivoqué». Afuera del coche, la oficial Sánchez hablaba por radio. La trabajadora social había llegado, una mujer de unos 40 años con lentes y una carpeta gruesa bajo el brazo, protegiéndose de la lluvia con un paraguas amarillo. Se acercó al Mercedes y Sebastián bajó para hablar con ella. Se llamaba Beatriz Ortega, y tenía esa expresión cansada de alguien que ha visto demasiados casos difíciles sin suficientes finales felices. «Señor Montalvo», dijo, ajustándose los lentes.
La oficial Sánchez me puso al tanto de la situación. Aprecio su preocupación por estos niños, pero debe entender que hay procedimientos establecidos. Lucía es una menor que escapó de cuidado estatal. Los gemelos están programados para ir con una familia adoptiva la próxima semana. Esto ya está decidido. Entonces decide otra cosa, dijo Sebastián simplemente. No es tan fácil. ¿Por qué no? Porque tu carpeta dice algo diferente. Porque ya llenaste los formularios. Esa niña está dispuesta a morir de frío en la calle con tal de no abandonar a sus hermanos. ¿No te dice eso algo sobre la clase de hermana que es? ¿Sobre la clase de familia que son? El sistema no funciona así. Las adopciones para 3 niños son casi imposibles de procesar, especialmente cuando uno de los niños ya tiene 9 años. Las familias quieren bebés. Es la realidad. Entonces cámbiala. Beatriz lo miró frustrada. Usted vive en un mundo donde se puede comprar cualquier cosa, señor Montalvo. Pero no puede comprar una familia para estos niños. No puede simplemente chasquear los dedos y arreglar el sistema. ¿No puedo? Sebastián la miró directamente a los ojos. ¿Y si yo quisiera adoptarlos? El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la lluvia pareció disminuir su intensidad. Beatriz parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Disculpe? Dije, ¿qué pasaría si yo quisiera adoptarlos? A los 3, a Lucía y a sus hermanos. Eso es. Usted no puede estar hablando en serio. Es una decisión enorme. No se toma en 30 minutos bajo la lluvia. No la tomé en 30 minutos. La tomé hace 15 años cuando perdí a mi familia y decidí que nunca volvería a sentir nada. Y estuve equivocado todo este tiempo. Estuve muerto por dentro y esa niña, esa pequeña criatura testaruda que prefiere la calle antes que traicionar una promesa, me devolvió a la vida sin siquiera intentarlo. Beatriz negó con la cabeza, incrédula. Usted es un hombre soltero de 50 y tantos años, un empresario con una agenda imposible. ¿Qué sabe sobre criar niños? ¿Sobre cambiar pañales en la madrugada? ¿Sobre ayudar con la tarea? ¿Sobre las pesadillas y las enfermedades y los millones de pequeñas cosas que significan ser padre? No sé nada, admitió Sebastián. Absolutamente nada. Pero tengo recursos ilimitados para aprender. Tengo tiempo, porque voy a hacer tiempo. Y tengo algo que ningún formulario de tu carpeta puede medir. Tengo una razón para despertarme mañana, que no sea ver cuánto dinero gané mientras dormía. La oficial Sánchez se había acercado durante la conversación. Es un procedimiento largo, dijo, y su voz había perdido el filo de antes. Estudios de hogar, evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes. Podría tomar meses. Y mientras tanto los niños tienen que ir a algún lugar. ¿Puede ir a mi casa?, preguntó Sebastián. Como acogimiento temporal hasta que se resuelva todo. Tengo espacio más que suficiente. Puedo contratar enfermeras, niñeras, lo que sea necesario. Beatriz y Sánchez intercambiaron miradas. Era irregular, muy irregular. Pero también era una solución, y en un sistema sobrecargado donde los recursos nunca alcanzaban y los finales felices eran escasos, a veces había que improvisar. Tendría que haber supervisión constante, dijo Beatriz finalmente. Visitas semanales, reportes. Y si hay cualquier indicio de que esto no está funcionando, lo habrá, prometió Sebastián. Todo lo que necesites. Cuando le dijeron a Lucía la propuesta, ella no lo creyó. Simplemente se quedó sentada en el asiento del auto, sosteniendo a sus hermanos dormidos, mirando a Sebastián como si fuera un espejismo que podría desvanecerse en cualquier momento. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. No nos conoce. Somos nadie. Sebastián se arrodilló junto a la puerta abierta del auto, a la altura de los ojos de ella, sin importarle que sus pantalones se arruinaran con el agua del pavimento. Porque una vez tuve una hija. Se llamaba Valeria. Tenía tu edad cuando murió. Y todos los días desde entonces me he preguntado qué hubiera dado por tener una segunda oportunidad de ser padre. De hacerlo bien esta vez. De estar presente.
de no perderme en el trabajo y los números y todo lo que pensé que importaba. Y hoy, bajo esta lluvia, tú me diste esa oportunidad. Así que no te conozco, pero quiero conocerte. Quiero conocer a tus hermanos. Quiero ser la persona que tu madre esperaba que cuidara de ustedes. Si me lo permites. Lucía comenzó a llorar. Y eran esos sollozos profundos que vienen cuando finalmente es seguro llorar, cuando ya no tienes que ser fuerte, cuando alguien más puede cargar el peso por un rato. Los siguientes días fueron un torbellino. Sebastián convirtió 3 habitaciones de su casa, en Lomas de Chapultepec, en cuartos para niños. Contrató a una enfermera pediátrica a tiempo completo para los gemelos, a quienes Lucía finalmente le confesó que se llamaban Mateo y Santiago, nombres que su madre había elegido susurrándolos en su lecho de muerte. Compró ropa, juguetes, libros, canceló reuniones, pospuso viajes, delegó responsabilidades. Sus colegas pensaban que se había vuelto loco. Sus amigos, los pocos que tenía, estaban desconcertados. La prensa comenzó a publicar historias. Millonario adopta a niños de la calle. El lado humano de Sebastián Montalvo. De las criptomonedas a los pañales. Algunos lo llamaban santo, otros lo llamaban tonto. Él no escuchaba a ninguno. Lo que importaba era Lucía, que lentamente comenzó a sonreír de nuevo, que empezó a creer que tal vez el mundo no era completamente cruel, que empezó a llamarlo señor Sebastián y luego solo Sebastián. Y finalmente 3 meses después, en un momento olvidable, un martes por la tarde, mientras él intentaba armar una cuna que definitivamente necesitaba más de una persona para ensamblar, lo llamó papá casualmente sin darse cuenta, y luego se quedó paralizada, asustada de haberlo arruinado todo. Pero Sebastián solo sonrió, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Me gusta cómo suena eso». Y ahora, aquí estaban, 6 meses después, en la madrugada después de una fiesta de cumpleaños para los gemelos, su primer año de vida celebrado con globos y pastel y amor abundante. Lucía dormía en el sofá de la sala, exhausta de felicidad, su rostro pacífico finalmente, sin pesadillas. Sebastián sostenía a Mateo, quien se había despertado llorando, meciéndolo suavemente mientras tarareaba una canción de cuna que no sabía que recordaba. Probablemente algo que su madre le cantaba a él hace medio siglo. El oficial Ramírez, quien había venido a hacer su visita mensual de supervisión para el informe del DIF, observaba la escena desde la puerta. Beatriz Ortega estaba junto a él, su carpeta por una vez cerrada, innecesaria. Nunca había visto algo así, admitió Ramírez en voz baja. En 20 años haciendo esto, nunca. Ella solo quería una oportunidad de amar, y terminó cambiando el destino de todos nosotros. Beatriz asintió, limpiándose discretamente los ojos. Algunos llamarían a esto un milagro. No lo es, dijo Sebastián sin girar, aún meciendo al bebé. Es solo lo que pasa cuando finalmente decides prestar atención, cuando ves realmente a las personas frente a ti en lugar de mirar a través de ellas. Los milagros no caen del cielo. Los creamos nosotros, cuando decidimos ser mejores de lo que éramos ayer. Afuera, la lluvia había parado finalmente. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrar a través de las ventanas, iluminando la escena con una luz dorada y suave. En algún lugar de la ciudad, miles de niños seguían en las calles, invisibles, olvidados. Pero aquí, en esta casa, 3 de ellos habían encontrado un hogar. Y un hombre que había estado perdido había encontrado su camino de regreso a la humanidad. No era suficiente. Nunca sería suficiente mientras hubiera un solo niño durmiendo bajo un puente. Pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitamos para cambiar el mundo. Una vida a la vez. Sebastián miró a Lucía durmiendo, a los gemelos en sus cunas, y por primera vez en 15 años, sintió algo que había olvidado que existía. Paz. Verdadera paz. No la paz que viene de tener dinero en el banco o éxito en los negocios, sino la paz que viene de saber que tu vida tiene propósito más allá de ti mismo.
de saber que cuando tu cabeza toque la almohada cada noche, has hecho algo que realmente importa. «Tengo que salvar a mi padre», había gritado Lucía aquella mañana lluviosa, confundida por el hambre y el miedo, vertiendo en la boca del desconocido el líquido que creía milagroso. Y sin saberlo, lo había salvado. No de un infarto o una enfermedad, sino de algo peor, de una vida sin sentido, de un alma que se había olvidado de cómo latir por algo más allá del dinero. Santiago empezó a quedarse dormido en los brazos de Sebastián, su pequeño puño cerrado aferrando el dedo índice del hombre que ahora era su padre. Sebastián lo miró con una ternura que le dolía físicamente en el pecho, un dolor dulce que le recordaba que estaba vivo, que podía sentir, que no todo estaba perdido. Caminó lentamente hacia la cuna y depositó al bebé con cuidado, cubriéndolo con una manta suave que tenía bordados pequeños elefantes azules. «El papeleo final llega la próxima semana», susurró Beatriz desde la puerta. «La adopción será oficial. Legalmente serán tuyos, Sebastián, aunque creo que en realidad ya lo son desde hace meses». Sebastián se giró, sonriendo con cansancio. Había aprendido más sobre el amor en estos 6 meses que en todos los años anteriores combinados. Había aprendido que el amor verdadero no es el sentimiento romántico de las películas, sino el acto repetido, día tras día, de elegir estar presente, de levantarse a las 3 de la mañana cuando un bebé llora, de ayudar con la tarea de matemáticas aunque estés exhausto, de escuchar las pesadillas de una niña que ha visto demasiada oscuridad y prometerle que la luz siempre regresa, de ser constante, confiable, ahí. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Sebastián en voz baja mientras caminaba hacia donde Beatriz y Ramírez esperaban. «Pasé años buscando el éxito, construí empresas, acumulé fortuna, me volví alguien importante, y todo ese tiempo estuve vacío, completamente vacío. Pensé que la respuesta estaba en ganar más, en llegar más alto. Nunca se me ocurrió que la respuesta estaba en mirar hacia abajo, en ver a quien necesitaba ayuda». «No mucha gente lo hace», dijo Ramírez, su voz ronca de emoción contenida. «La mayoría pasa al lado de la necesidad todos los días sin verla realmente. Es más fácil así, menos doloroso. Pero más solitario», agregó Sebastián. «Infinitamente más solitario». Beatriz cerró su carpeta definitivamente y la guardó en su maletín. «Voy a incluir todo esto en mi informe final. No tengo dudas de que el juez aprobará la adopción. Has hecho más por estos niños en 6 meses de lo que el sistema pudo hacer en toda su existencia. Y no solo me refiero a lo material, aunque eso ciertamente ayuda. Me refiero a esto», señaló la escena. Lucía durmiendo pacíficamente, los gemelos en sus cunas, la casa llena de fotografías nuevas que documentaban una familia en formación. Les diste un hogar, un verdadero hogar. Después de que Beatriz y Ramírez se fueron, prometiendo regresar para la audiencia final de adopción la próxima semana, Sebastián se quedó solo en la sala en penumbra. Se sentó en el sofá junto a Lucía, cuidando de no despertarla, y por un momento simplemente respiró. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Podía escuchar el tráfico distante, los primeros pájaros cantando, el mundo continuando su rotación indiferente. Pero aquí dentro, en este espacio que habían creado juntos, había paz. Su teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de Roberto. «La inversión de Ethereum rindió 40% de ganancia. Eres un genio. Los inversores están eufóricos». Sebastián miró el mensaje sin emoción particular. 40%. Millones de dólares. Números en una pantalla. Hace un año, ese mensaje lo habría llenado de satisfacción. Habría validado su existencia. Ahora solo le parecía irrelevante. Respondió: «Bien, úsalo para la fundación». Y guardó el teléfono, porque esa era la otra cosa que había cambiado. 2 meses atrás, Sebastián había establecido la Fundación Valeria y Lucía, nombrándola por las 2 niñas que habían definido su vida, la hija que perdió y la hija que encontró. La fundación trabajaba específicamente con niños en situación de calle,
proporcionando no solo comida y refugio, sino educación, atención médica, apoyo psicológico. Y más importante aún, trabajaba para mantener a las familias juntas, para encontrar soluciones que no implicaran separar a hermanos, para honrar los lazos que unían a las personas incluso cuando el mundo intentaba romperlos. Lucía se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Sebastián le acomodó gentilmente un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto tan natural ahora como respirar, aunque meses atrás no habría sabido cómo hacerlo. Ella abrió los ojos lentamente, desorientada por un segundo, y luego sonrió al verlo. ¿Ya es de día?, preguntó con voz somnolienta. Casi. ¿Dormiste bien? Soñé con mamá. Su expresión se volvió seria. Estaba feliz. Me dijo que había elegido bien, que estaba orgullosa de mí. ¿Crees que de verdad era ella o solo un sueño? Sebastián lo pensó cuidadosamente. Creo que no importa. Lo que importa es que cumpliste tu promesa. Mantuviste a tu familia junta. Y eso es algo por lo que cualquier madre estaría orgullosa. Lucía se sentó frotándose los ojos. La próxima semana es oficial, ¿verdad? La señora Beatriz lo dijo. Vamos a ir al juzgado y un juez va a firmar papeles y entonces ya no podrán separarnos nunca. Nunca jamás, confirmó Sebastián. ¿Y entonces de verdad vas a ser mi papá como papá? Si tú quieres que lo sea. Lucía se quedó callada por un momento, sus ojos brillando con lágrimas que no derramó. Cuando habló, su voz era firme. Sí quiero, porque has sido más papá en estos meses que cualquier otra persona en toda mi vida. Y sé que mamá estaría contenta. Ella siempre quiso que tuviéramos una familia de verdad. Sebastián la abrazó, y ella se acurrucó contra él con la confianza total que solo un niño puede tener cuando finalmente se siente seguro. Se quedaron así mientras el sol terminaba de salir, pintando el cielo de naranjas y rosas, un nuevo día lleno de posibilidades infinitas. «¿Sebastián?», murmuró Lucía después de un rato. «¿Sí? Aquel día en la lluvia, cuando me encontraste, pensé que iba a morir. Pensé que los iba a perder a ellos o que iba a pasar algo terrible. Tenía tanto miedo. Pero entonces apareciste tú, y fue como si el universo dijera, espera, todavía no. Todavía hay cosas buenas por venir». «¿Crees en esas cosas? ¿En el destino?». Sebastián consideró la pregunta. Antes habría dicho que no, que todo era azar y probabilidades, que el universo era indiferente. Pero ahora, sosteniendo a esta niña que había transformado su vida completamente, no estaba tan seguro. «Creo que a veces el universo nos pone en el camino de las personas que necesitamos conocer», dijo finalmente. «Pero también creo que tenemos que elegir detenernos. Yo podría haber pasado de largo ese día. Podría haber ignorado la escena, como hacen miles de personas todos los días. Pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue el destino, o tal vez fue solo que, por una vez en mi vida, presté atención. Me alegro de que lo hicieras», susurró Lucía. «Yo también, mi amor, yo también». Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos para la audiencia final. Sebastián contrató al mejor abogado de familia de la ciudad, aunque Beatriz le aseguró que era solo una formalidad, que todo estaba en orden. Lucía eligió el vestido que quería usar ese día, uno azul con flores blancas, que la hacía verse exactamente como lo que era. Una niña de 9 años que finalmente podía ser niña sin el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. La mañana de la audiencia amaneció clara y brillante, sin una sola nube en el cielo, como si la ciudad misma estuviera celebrando. En el juzgado la sala estaba llena de personas que habían sido parte de este viaje. Beatriz con sus carpetas ahora documentando un final feliz, el oficial Ramírez, con su uniforme impecable. Miguel, el chofer, quien se había convertido en una especie de abuelo honorario para los niños, enfermeras, trabajadores sociales. Y en la última fila, algunos reporteros que habían seguido la historia desde el principio. El juez era una mujer mayor de cabello blanco y ojos amables que había visto miles de casos a lo largo de su carrera.
Revisó los documentos con cuidado, hizo algunas preguntas estándar y luego se quitó los lentes y miró directamente a Sebastián y Lucía, quien sostenía su mano con fuerza mientras los gemelos dormían en sus carriolas. En mis 30 años en este juzgado, dijo la jueza con voz clara, he visto muchas adopciones, algunas felices, muchas complicadas, demasiadas que terminaron mal, pero pocas, muy pocas me han conmovido de la manera que ésta lo ha hecho. Se detuvo y pareció luchar con sus propias emociones. Esta niña eligió la calle sobre el abandono, eligió el hambre sobre la traición, y usted, señor Montalvo, eligió la humanidad sobre la indiferencia. Ambos eligieron el amor cuando habría sido más fácil elegir otra cosa. Y eso es lo que hace que una familia sea real. Firmó los documentos con una flourish dramática. Por el poder que me confiere el Estado, declaro oficial esta adopción. Sebastián Montalvo, ahora eres legal y moralmente el padre de Lucía, Mateo y Santiago. Que Dios los bendiga a todos. El aplauso que estalló en la sala fue ensordecedor. Lucía se lanzó a los brazos de Sebastián, llorando y riendo al mismo tiempo. Los gemelos se despertaron con el ruido y comenzaron a llorar también, pero eran llantos confundidos, no angustiados, y pronto se calmaron cuando Beatriz y una enfermera los sacaron de sus carriolas para celebrar. Afuera del juzgado, los reporteros los esperaban con cámaras y micrófonos. Sebastián normalmente habría evitado esto, habría salido por la puerta trasera, pero ahora tenía algo que decir. Esta historia no se trata de mí, dijo a las cámaras con Lucía a su lado sosteniendo su mano. Se trata de los miles de niños como Lucía que están ahí fuera en este momento, invisibles, ignorados, cayéndose por las grietas de un sistema que no tiene suficientes recursos ni suficiente corazón. Se trata de recordar que detrás de cada estadística hay un ser humano con sueños, miedos, esperanzas, y se trata de hacer algo al respecto. Cualquier cosa, porque el cambio real no viene de los gobiernos ni las instituciones, viene de personas individuales que deciden que no pueden mirar hacia otro lado. Esa noche, de regreso en casa, después de que los gemelos estuvieran dormidos y Lucía finalmente cediera al agotamiento emocional del día, Sebastián se sentó solo en su estudio. La habitación estaba llena de recuerdos de su vida anterior. Diplomas, premios, fotografías con personas importantes, ese certificado enmarcado de cuando su empresa salió a la bolsa. Todo parecía pertenecer a otra persona, a una vida que había vivido en piloto automático. Su mirada cayó sobre una fotografía de Valeria, su primera hija, la única que había en la habitación. Tenía 7 años en la foto, con sus coletas desparejas y su sonrisa con dientes faltantes. Durante años, mirar esa foto había sido doloroso, un recordatorio de todo lo que había perdido. Pero ahora, por primera vez, pudo mirarla y sonreír. Creo que te habría gustado ser hermana mayor, le dijo en voz baja a la fotografía. Te habrías peleado con Lucía por el baño, estoy seguro, y habrías mimado terriblemente a los gemelos. Habría sido maravillosa. Por supuesto, no hubo respuesta. Los muertos no hablan, pero Sebastián sintió algo como paz, como si después de años de llevar la culpa por no haber podido salvarla, finalmente pudiera perdonarse. No porque el dolor desapareciera, sino porque había aprendido que el dolor no tiene que ser el final de la historia. Que se puede cargar el dolor y aún así seguir adelante, seguir amando, seguir viviendo. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo lo hizo levantar el teléfono. ¿Señor Montalvo? Era una voz de mujer joven, nerviosa. Disculpe molestar tan tarde. Mi nombre es Carmen. Vi su entrevista hoy en las noticias. Y yo tengo un hermano. Tiene 6 años. Nuestros padres murieron hace un mes en un accidente. La trabajadora social dice que van a separarnos, que nadie quiere adoptar a una adolescente de 16 y un niño pequeño juntos. Pero yo no puedo dejarlo, es mi hermano. Y pensé, tal vez usted o su fundación, tal vez podrían... Su voz se quebró. Sebastián cerró los ojos.
sintiendo el peso de todas las historias que no podía arreglar, todas las vidas que no podía salvar. Era imposible ayudar a todos, pero tal vez no tenía que ayudar a todos. Tal vez solo tenía que ayudar al siguiente. «Carmen», dijo suavemente, «dame tu información, vamos a ver qué podemos hacer». Cuando colgó 20 minutos después, habiendo prometido que Beatriz la contactaría mañana, que explorarían todas las opciones, Sebastián se dio cuenta de que estaba sonriendo. No una sonrisa de satisfacción o victoria, sino una sonrisa de propósito, de saber que su vida ahora tenía significado más allá de su propia existencia. Se levantó y caminó hacia la habitación de Lucía. La niña dormía profundamente, finalmente sin pesadillas, su rostro relajado en la paz que solo viene de la seguridad absoluta. En la habitación de al lado, los gemelos roncaban suavemente en sus cunas. Esta era su familia ahora, imperfecta, no convencional, creada por la circunstancia y el destino y la elección consciente de no mirar hacia otro lado. Y Sebastián finalmente entendió lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No era el éxito, no era la riqueza, no era el poder ni el reconocimiento. Era esto: ser necesitado, ser importante para alguien no por lo que podía comprar o influir, sino simplemente por estar ahí, por ser constante, por ser amor hecho acción día tras día. «Tengo que salvar a mi padre», había gritado Lucía aquella mañana lluviosa que ahora parecía haber sucedido en otra vida. Y lo había hecho. Lo había salvado de la única cosa contra la cual todo su dinero era inútil, la soledad existencial de una vida sin amor. Y a cambio, él la había salvado a ella y a sus hermanos de un destino que habría roto su promesa y sus corazones. Tal vez, pensó Sebastián mientras apagaba las luces y finalmente se dirigía a su propia cama, tal vez salvarse los unos a los otros era lo que todos estábamos supuestos a hacer desde el principio. Tal vez eso era lo que significaba ser humano. Ver el dolor del otro y decidir hacer algo al respecto, sin importar el costo. Tal vez el mundo cambiaba no a través de grandes gestos o revoluciones, sino a través de 1000 pequeños actos de bondad uno tras otro, hasta que el peso acumulado de toda esa compasión finalmente inclinara la balanza hacia la luz. Afuera, la ciudad dormía y soñaba, llena de historias que aún no habían sido contadas, vidas que esperaban intersectarse, milagros que necesitaban ser creados, y en algún lugar de esa vasta red de humanidad, otros Sebastián y otras Lucías estaban a punto de encontrarse, a punto de cambiar mutuamente sus destinos de maneras que aún no podían imaginar. Pero esa era una historia para otro día. Por ahora, había paz y amor, y una familia que, contra todas las probabilidades, había encontrado su camino hacia la plenitud. Y eso, decidió Sebastián mientras finalmente cerraba los ojos, era más que suficiente.